Muy bien, por ahí no sé si me pudieran mencionar si ya escuchan un poco más claro, o si ya logran escuchar algo por ahí. Sí, Inge, ya se escucha. Gracias. Muy bien, por ahí no sé si me pudieran mencionar si ya escuchan algo o si se escucha todavía un poquito mal. Ya se escucha. Muy bien, muchas gracias. Ya me escuchan ahora sí claramente, ¿verdad? Bueno, creo que la mayoría ya me pueden escuchar. No sé si tengan algún problema para la parte de el video. Por ahí si me pudieran mencionar si ya se escucha claramente. Listo. Déjame revisar. Vamos a ver aquí qué pasa. Listo. Muy bien. Bueno, no sé si se me pudieron oír, ya se escucha claramente. A ver, hable, Inge. Muy bien. En este momento estoy realizando la prueba. No sé si me pueden escuchar. Yo ya escucho, Inge. No sé, los Muy compañeros. bien. Lo-
Muy bien, gracias. Sí, por aquí había problemitas con Yo el también, auricular. profe, La ya lo semana pasada tuve escucho. problemas. Muy bien, gracias. Sí, igual les agradezco. Ujú, muy bien, muchas gracias. Sí, igual por aquí tenía problemitas con el no me ayudaba mucho, por eso también en ocasiones escuchaba entrecortado. Me parece que ya me pueden escuchar, yo los escucho muy claramente, entonces, pues yo creo que después de estos pequeños problemitas vamos a comenzar ahora sí con el tema de lleno. Les comentaba al inicio de la clase, lo vamos a hacer relativamente breve porque pues veo que son pocos, entonces me imagino que la mayoría pues tienen algunas otras pues definitivamente no pudieron tomar la clase. Entonces, la intención se supone es que en este tipo de clases, pues se pueda dar una interacción un poquito más cercana para que si tienen dudas o algún comentario respecto a actividades y demás, las puedan externar. Entonces, debido a que, pues la verdad, la mayoría pues están fuera de, no tengo ni siquiera la mitad de los que regularmente razón, pues creo yo que sería lo más viable pues hacer una clase un poquito más ligera que las que hemos tenido, debido a que, como les vuelvo a repetir, se supone que este tipo de clases pues están enfocadas en que ustedes participen, ¿sí? Entonces, si no hay bastante audiencia, pues me parece que sería en todo caso pues pérdida de tiempo tal vez para ustedes. Entonces, de todas maneras, pueden ustedes hacerme sus observaciones relativamente o más bien directamente con la parte del examen, eso lo vamos a ver al final, para ir cerrando ya con la materia pasada. En este momento les estoy proyectando parte de lo que vamos a estar revisando el día de hoy. Recuerden que iniciamos con el tema de sistemas de información. ¿Sí? ¿Algunos de ustedes recuerda que era un sistema de información? Cabe mencionar. Voy a apagar mi cámara para centrarnos en el documento, ¿vale? Entonces, ¿alguno de ustedes recuerda que era un sistema de información, que fue lo que estuvimos revisando anteriormente? Muy bien, creo que pues algunos de ustedes pues lo estuvieron revisando, como les vuelvo a repetir, se supone que eso lo estuvimos checando la clase pasada. Eh, Voy a ir mencionándoles en este caso todo lo referente a lo que son los sistemas de información. Si ustedes recuerdan, la clase pasada estuvimos revisando todo lo referente a la introducción y de lo que es la definición, en este caso, qué es un sistema de información y sus clasificaciones. Entonces, nosotros dijimos que un sistema de información, pues de lo que se encarga es de almacenar datos que después los convierte en información. ¿Cómo es que trabaja un sistema de información? Pues un sistema de información debe de constar de 3 etapas. Primero vamos a introducir datos, los va a procesar nuestro sistema de información y finalmente nos va a entregar información que nosotros vamos a poder utilizar para ciertos fines. Entonces, un sistema de información funciona bajo estas 3 etapas: almacenamiento, procesamiento e información final, ¿sí? Introducimos datos, se almacenan, se procesan y nos arrojan al final información que nos va a ser de utilidad. Esta figura, de hecho, a veces se las compartí en plataforma y es una figura muy útil a la hora de estar mencionando lo que son los sistemas de información, ¿sí? En este caso ya nosotros estuvimos revisando en qué consiste el sistema de información, cuáles son algunos de los sistemas de información más comunes o de los tipos de sistemas de información más comunes, entre algunos otros datos que estuvimos revisando anteriormente, ¿sí? Entonces, lo que quedó, digamos, pendiente, porque estuvimos revisando las clasificaciones, lo que es el grado de la automatización, la relación, la funcionalidad, todo esto ya lo revisamos la clase pasada a grandes rasgos y en este caso nos compete revisar la parte de las clasificaciones o los tipos de sistemas de información que nosotros podemos encontrar de acuerdo a ciertas organizaciones o de acuerdo a ciertos lugares, ¿vale? En este caso, nosotros vamos a basarnos en una propuesta que hicieron dos señores, lo que es K y J. London, ¿sí? En este caso, es la propuesta de más bien de este señor, que nos dice lo siguiente: en ella los sistemas de información se agrupan según su utilidad en los diferentes niveles de la organización empresarial.
Esa parte es la que nos toca o nos compete estar revisando en esta clase. De qué manera es que se van a utilizar los sistemas de información de acuerdo a ciertas organizaciones donde nosotros debemos de tenerlos en cuenta, ¿no? Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a revisar los niveles según lo que se establece este señor London, ¿sí? Y qué clasificación tendrían, ¿sí? En este caso, sistemas de procesamiento de operaciones, que se abrevian como SPO, son sistemas informáticos encargados de la administración de aquellas operaciones diarias de rutina necesarias en la gestión empresarial, lo que son las aplicaciones de nómina, seguimiento de pérdidas, auditoría, registros y datos de empleados. Esta información que se almacena en este tipo de sistemas es información que nosotros podríamos clasificar como información enfocada en sistemas de procesamiento de operaciones. Recuerden que con operaciones nos referimos a todas las labores que se pueden llevar a cabo dentro de una organización. Ojo, estamos enfocando los sistemas de información a la parte de las empresas, pero un sistema de información, como ustedes recordarán, también se puede aplicar en las escuelas o en algunos otros sitios diferentes a las organizaciones o a las empresas, ¿vale? Entonces, esta es la primera clasificación que nosotros vamos a revisar. La siguiente serían los sistemas de trabajo del conocimiento, ¿sí? Los cuales consisten en apoyar a los agentes que manejan información en la creación e integración de nuevos conocimientos para la empresa. Por eso lo de sistemas de trabajo de conocimiento. Aquí entran plataformas para realizar cursos o algunas otras plataformas donde se lleva un registro de qué tantos cursos o qué tanta preparación tiene cierto individuo dentro de la empresa. Entonces, son algunos de los usos que se le pueden dar a esta clasificación o a este tipo de sistema que podemos encontrar en las organizaciones. Tenemos los sistemas de automatización en la oficina, lo que son los sistemas informáticos empleados para incrementar la productividad. Por eso lo de automatización, porque realizan tareas que anteriormente pues eran llevadas a cabo por una persona o por muchas personas, dependiendo qué tipo de tareas se llevara a cabo. Tenemos también los sistemas de información para la administración, lo que son los CIA, ¿sí? Que son sistemas enfocados en este caso, proceso de planificación, control y toma de decisiones. Este tipo de sistemas también nosotros los encontramos en las escuelas regularmente para realizar administración de cuántos alumnos tenemos, qué cantidad de materias llevan por alumno, qué edades tienen, cosas así, ¿no? Desde información de alumnos, profesores y demás. Entonces, este tipo de sistemas es el más utilizado, se pudiera decir, el sistema de información para la misma. Tenemos también los sistemas para el soporte de decisiones, que son, en este caso, sistemas que ayudan a los distintos usuarios en el proceso de toma de decisiones, entre algunos otros como los sistemas de soporte gerencial, que están enfocados en apoyar las tareas gerenciales, o sea, de dirección en ciertas tomas de decisiones que deben ser estratégicas. Estas son las clasificaciones que nosotros vamos a tener. Ahora, para hacer un poco más entretenido, lo que vamos a ir haciendo con esta información, ¿sí? Es lo siguiente, fíjense bien. Yo lo que tengo aquí es estos 6 tipos o clasificaciones de sistemas de información, de acuerdo a este señor o a la definición de KJ y London, ¿no? Entonces, en este caso, lo que yo voy a hacer para poder entender un poco mejor y tal vez organizar mejor la información es crear un pequeño esquema. Ese esquema que nosotros vamos a crear lo vamos a realizar tal vez en Word, que es una de las aplicaciones que se prestan un poco más para hacer este tipo de diseños y que nos va a permitir trabajar con todo el texto que tenemos ahí en cuestión, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer en este caso, les voy a ir explicando paso a paso cuáles son los pasos que vamos a llevar a cabo para la creación de este pequeño esquema. Pueden hacer un esquema, pueden hacer tal vez algún otro tipo de documento, pero lo que me interesa es que vayamos relacionando la información anterior con respecto a esta información de las clasificaciones, ¿sí? Que si pues tal vez no es toda la información que vamos a revisar, es información muy importante que nosotros podemos llevar su registro, ¿no? Entonces, recuerden que la clase pasada estuvimos revisando lo referente a lo que era un sistema de información, era una breve introducción, ¿sí?
En este caso nos metíamos un poco en lo que tiene que ver o qué tiene que ver los sistemas de información y por qué es importante realizar un estudio y entendimiento de cómo funcionan, ¿sí? Entonces, en este caso nos dice, pues las compañías pues dependen cada vez más de un sistema de información porque pues hay muchos datos que se tienen que almacenar, entre algunas otras actividades en las que se puede utilizar un sistema de información, ¿sí? Entonces, toda esta parte inicial, como ustedes recordarán, pues es una parte inicial donde nosotros lo que estábamos haciendo era describir el por qué, la importancia, más bien en este caso, del estudio de los sistemas de información. ¿Sí? Aquí tenemos la parte de las definiciones. La que nosotros podemos pues aplicar sería esta, ¿no? El sistema de información está definido. Nosotros podemos seleccionar esta información y vaciarla a mi documento. Recuerden, lo voy a copiar y lo que voy a hacer es pasar a un documento de Microsoft Word. Voy a dejar de compartir esta parte, lo que voy a hacer es compartirles ahora mi documento para que vean cómo vamos a ir vaciando toda esa información y que no se les haga tan pesado, en este caso, ir revisando todo lo demás. Entonces, en este caso, lo que yo voy a hacer es esa información que yo ya rescaté, la voy a pegar en mi documento, ¿sí? Voy a pegar solamente el texto para poder ir revisando la información coherente. Aquí voy quitando los espacios porque tengo muchos espacios, no me gusta eso. Entonces voy a dejar aquí lo siguiente, ¿no? Entonces esta parte de aquí es la definición del sistema de información, ¿sí? Esta es la definición muy breve, tal vez muy práctica, de lo que es un sistema de información, ¿sí? Es, bueno, breve en cuanto a tal vez la extensión, pero si ustedes se fijan, pues es algo extensa. Para algunos tal vez podrá parecer tal vez un poco extensa, ¿no? Entonces, nosotros ya sabemos, un sistema de información es un conjunto formal de procesos que, operando sobre una colección de datos estructurada de acuerdo a las necesidades de la empresa, recopila, elabora. Esto de aquí tal vez lo voy a poner en negritas, porque son actividades que realiza un sistema de información, recopila, elabora y distribuye, ¿sí? En este caso, selectivamente, la información necesaria para la operación de dicha empresa o de ciertos lugares y para las actividades de dirección y control correspondientes, apoyando, al menos en parte, los procesos de toma de decisiones necesarios, perdón, para desempeñar funciones de negocio de la empresa de acuerdo con su estrategia. Entonces, esta es una definición de sistemas de información enfocados a la parte de la industria o de las compañías. No está tan enfocado en lo referente a las instituciones educativas o algún otro tipo de institución, pero también se puede llegar a utilizar. Ahora, como ustedes recordarán, teníamos una pequeña tabla. Esa pequeña tabla que teníamos la voy a copiar de mi escrito. Esa tabla que nosotros teníamos, o más bien primero el esquema que nosotros teníamos, era un esquema el cual nos mostraba cómo es que trabaja un sistema de información en una organización. Con organización podemos nosotros no solamente limitarnos a las empresas, ahí sí podríamos nosotros englobar todas las organizaciones, llámese educativas o no, donde podemos encontrar un sistema de información. Entonces, yo lo que voy a hacer va a ser copiar la imagen en cuestión y la voy a pegar, en este caso, en mi documento, para poder hacer énfasis en cómo trabaja un sistema de información. Palabras más, palabras menos, lo que yo estoy haciendo en este documento es un breve resumen de lo que les he mencionado anteriormente, ¿sí? Este resumen o síntesis, como ustedes le quieran llamar, pues nos va a ayudar para entender un poco mejor en qué consiste un sistema de información, cuáles son sus clasificaciones, cómo funciona de acuerdo a ciertos parámetros, etcétera, etcétera, ¿no? En este caso llevo la primera parte. Omití muchísima parte de texto que estuvimos viendo la clase pasada porque me parece que es mucha parte teórica. Entonces, lo que a nosotros nos interesa no es tanto la teoría, sino más bien un poquito más la práctica, ¿no? Entonces, ya sabemos nosotros que así es como funciona un sistema de información. Ahora, si ustedes recuerdan, estuvimos viendo una pequeña tabla. Esa tabla tenía los diferentes tipos de sistemas de información. Entonces, lo que yo puedo hacer es
tal vez esa tabla también pues realizar un pegado de la misma, ¿no? Entonces ya una imagen donde aparece cómo funciona el sistema de información de acuerdo a ciertas etapas, es como va funcionando, y posteriormente lo que podemos hacer es agregar esta tabla donde aparecen los tipos de sistema de información. Recuerden que cuando nosotros estamos trabajando en aplicaciones como Microsoft Word, podemos tal vez realizar una edición a la parte de los márgenes. Yo, por ejemplo, en este caso me voy a la pestaña disposición. En la opción márgenes, lo que voy a hacer es que voy a modificar mis márgenes. Lo voy a hacer un poquito más amplios para que la información que yo vaya agregando se vaya expandiendo. Aquí, si ustedes se fijan, pues ya quedó un poco más, ocupa un poco más de espacio de la hoja. Toda la información que tengo acerca de lo que es el sistema de información, puedo ampliar la parte de las imágenes, hacerlas un poquito más grandes, tanto la imagen de cómo funciona un sistema de información, así como la tablita que tenemos aquí en cuestión, ¿sí? Esta tablita que, como les vuelvo a repetir, estuvimos revisando la clase pasada. Esta información, como les vuelvo a repetir, es información básica de todo sistema de información. Entonces, por esa razón la estoy tomando, ¿sí? Entonces, ya aquí tengo las modificaciones necesarias. Ya agregué los tipos de sistemas de información, que fue lo último que estuvimos revisando la clase pasada. Y ahora me voy a enfocar en los sistemas de procesamiento, en los sistemas de trabajo, etcétera, que fueron los que acabo de explicar a muy grandes rasgos hace un momento. Para esto, yo lo que voy a hacer es, en este mismo documento, voy a insertar un SmartArt, ¿sí? Recuerden, pestaña insertar. En el grupo de ilustraciones tenemos una herramienta que se llama SmartArt. El SmartArt lo que me va a permitir es crear un organigrama, ¿sí? Entonces, ese organigrama, yo lo que voy a hacer es un organigrama de tipo jerarquía, ¿sí? Ese organigrama jerárquico que yo voy a realizar me va a permitir ubicar un poco de mejor manera qué consiste cada uno de los tipos del sistema o la clasificación más bien de los sistemas de información de acuerdo a London, ¿sí? Entonces el primer sistema de información es este, ahí enseguida lo vamos a agregar, ¿sí? Primero vamos a agregar la frase sistema de información, que en este caso lo vamos a poner sistemas de información, porque estamos hablando, digámoslo así, plural. ¿Por qué estamos hablando en plural? Porque de la clasificación. Recuerden que este organigrama va a estar basado en la clasificación. La primera clasificación es el sistema de procesamiento de operaciones. Entonces, lo que yo voy a hacer es escribir aquí, sistema de, vamos a regresar un poquito, y sistema de procesamiento de operaciones. Lo voy a copiar directamente desde mi libro para no batallar con introducir datos y demás, ¿sí? Este es el primer sistema de información o la primera clasificación de sistema de información que nosotros agregamos. La segunda es la que tenemos por acá, que son los sistemas, voy a pegar por aquí, los sistemas de trabajo del conocimiento, por sus siglas STC. Y también tenemos otro tipo o clasificación de sistema de información enfocado a la parte empresarial o organizacional, que son los sistemas de amortización, de automatización, perdón, en la oficina, o sea, hace que realizan ciertas tareas en la oficina para apoyar a los trabajadores. Aquí estos se abrevian como SAO. Entonces voy a agregar la abreviatura que es SAO. Y si ustedes se fijan, tenemos un problema. No hay los suficientes espacios para agregar los demás. Entonces lo que vamos a hacer es agregar desde la parte de acá. Voy a dar un clic en esta primera figura. Voy a dar clic derecho. Voy a agregar una forma debajo, porque se supone que va a ser debajo, y de esa manera agrego otra posición para agregar el siguiente sistema de información, que son los sistemas de información para la administración, por sus siglas CIA. Entonces, yo ya después de haber hecho lo demás, lo que voy a hacer es pegar esta información, ¿sí? Y aquí tenemos esta información, ¿vale? Este lo voy a mover para acá. Y te voy a mover para acá. Vamos a mover este, lo voy a eliminar. Listo. Vamos a ver aquí qué pasó. Ya. Vemos uno de las. Muy bien. Voy a meter aquí. Vamos a
Meter el texto, listo. Otro de los sistemas de información que nosotros hemos visto son los sistemas para el soporte de decisiones, los SSD, que a veces se confunde un poquito la sigla con la información de los discos duros, ¿no? Entonces, voy a quitar este. Y tenemos por último los sistemas de soporte gerencial. ¿Vale? Entonces, tenemos los sistemas de soporte gerencial. Si se fijan, pues la imagen quedó un poquito alejada. Enseguida les voy a mostrar cómo es que puede visualizar de una mejor manera. Pero ya tenemos nuestro pequeño organigrama con base en la información que les mostré. Entonces, esta es información que nosotros podemos encontrar o que podemos desglosar aquí. Los sistemas de procesamiento de operaciones, sistemas de trabajo del conocimiento, sistemas de automatización en la oficina, sistemas para el soporte de decisiones, sistemas de soporte gerencial y sistemas de información para la administración. Entonces, son algunos de los sistemas de información que podemos encontrar en una empresa, en una organización, en algún otro lugar donde se requiera tener el uso o se lleva a cabo el uso de mucha información, ¿vale? Entonces, aquí nosotros podemos hacer las modificaciones dentro del Smart. Recuerden que en la herramienta de diseño podemos cambiar los colores, tal vez, no sé, si no me gusta ese color, poner otro color y hacer alguna otra modificación en cuanto al diseño de el mismo, ¿sí? Si no me gusta el diseño que se tiene, uno en 3D o uno en 2D, pero con otro diseño. Por ejemplo, tal vez este, aumentar tal vez el tamaño del texto dentro del mismo, ¿sí? Ya todo depende, si ustedes quieren agregar más texto o aumentar el tamaño, así es como se irá viendo. Si no, pues pueden dejar el tamaño original, todo depende de qué tipo de organigrama estén creando. ¿Sí? Todo eso depende de muchas cosas, ¿vale? Entonces, este pudiera ser un organigrama que me va a apoyar a mí para entender cuáles son las diversas clasificaciones de lo que son los sistemas de información enfocados a las empresas, ¿sí? Que fue lo que les describí al inicio de la clase a muy grandes rasgos. Ya posterior a eso viene la parte de la evolución, que tampoco lo hemos revisado, ¿sí? La parte de la evolución de los sistemas de información. Si ustedes recuerdan, estuvimos revisando la clase pasada todo lo referente a los sistemas de información. Hemos visto que se han vuelto necesarios debido a que la información que se produce en cada lugar, en cada sitio, es siempre o va aumentando cada vez más. Anteriormente, por ejemplo, eran pocas las personas que utilizaban medios electrónicos, por esa razón, pues era difícil que se utilizara un sistema de información digital o digitalizado, pero hoy en día es más común. Entonces, bajo esa lógica, lo que nosotros vamos a hacer pues es revisar cómo es que ha ido evolucionando todo lo referente a los sistemas de información. ¿Sí? Ahí nos menciona que han ido evolucionando durante los últimos años hasta constituir, perdón, los denominados sistemas de información estratégicos. ¿Sí? Y ahí nos menciona acerca de los sistemas de información estratégicos y algunas otras, nos hace algunas otras menciones. ¿Sí? Ahora, lo que nosotros vamos a utilizar para nuestro documento son las etapas de la evolución de los sistemas de información. Esta tabla que ustedes ven en pantalla nos sintetiza de una manera más sencilla todos y cada uno de las etapas que van a llevarse a cabo cuando evoluciona un sistema de información. Entonces, lo que pueden ir haciendo es rescatando. Yo lo que hago es recortar, por ejemplo, en este caso, cierta información. Entonces, se los voy a mostrar enseguida para que les quede más claro. De acuerdo a la información que tenemos aquí en pantalla, permítanme un tantito, lo que vamos a hacer, ¿listo? Es estas etapas, tenemos nosotros por acá, son las que se van a llevar a cabo cuando se da la evolución de un sistema de información. Acuérdense que, pues, es como todo, ¿no? Inicia
Ahí dice inicio, contagio, control, integración, administración de la información y madurez. Son etapas que pues no es tan difícil identificar y que en la parte derecha nos menciona qué características debe tener cada etapa. Entonces, lo que ustedes pueden hacer es crear una tabla como esta. Yo lo que voy a hacer es, lo que voy a empezar a hacer es solamente cortarla, ¿sí? Entonces, yo lo que voy a hacer es cortar esa imagen, parte de esa imagen, para poder pegarla en mi documento. Sí, como les digo, ustedes pueden crear una tabla. Yo por motivos de tiempo no lo voy a hacer para no tardar tanto tiempo, pero ustedes pueden crear una tabla como la que aparece aquí en pantalla. Yo lo que voy a hacer es mostrárselas más amplia y realizar una copia para hacer un pegado. ¿Sí? En este caso, tenemos aquí ya la tabla. Yo la voy a expandir. Recuerden que esta información se les voy a compartir en la plataforma. Aquí tal vez ustedes vean la información un poco pequeña. Entonces voy a pasar a mostrarles cómo se va a ver en mi documento la información. ¿Sí? Entonces, en mi documento, la tabla que yo corté o copié en este caso de mi documento PDF va a verse así, la corté como en forma de imagen. Entonces, de esa manera yo lo que puedo hacer pues es tener esa tablita. Ustedes la pueden crear en su documento para que no sea tan pesado y que pues tengan ustedes más. Entonces, en este caso, esta tabla me va a ayudar a identificar cuáles son las etapas por las cuales más bien se evoluciona o se da la evolución de un sistema de información. Palabras más, palabras menos, son algunas etapas básicas o muy generales, ¿sí? Eh, Se supone que en este caso tenemos hasta aquí esta información, la parte de la evolución, ¿sí? Ahí en esa tabla se sintetiza toda la evolución que va a sufrir cualquier sistema de información, ¿sí? Pues es mucho texto, pero con este texto, más allá de que lo lean y que traten de entender un poquito más a detalle y ya con tiempo, porque pues, a veces lo que falta, de lo que se trata, más que nada es de que ustedes vayan practicando con algunas herramientas que son muy importantes en Microsoft Word, ¿sí? Entonces, se supone que esa es la evolución de acuerdo a ciertas características de lo que es un sistema de información, ¿sí? Entonces, hay algunas otras clasificaciones que debemos de tomar en cuenta y demás, pero hasta ahí es la parte introductoria, cómo evoluciona y demás. La demás información que contiene nuestro documento tiene que ver con la parte del desarrollo. O sea, ya vimos que cuando ya tengo yo un sistema de información va a evolucionar. Pero, ¿qué pasa cuando yo quiero empezar un sistema de información desde cero? Enseguida les voy a mostrar cuáles serían los temas referentes a esa información, ¿sí? Entonces, les voy a ir compartiendo pantalla para que vayan viendo mejor, paso a paso. Fíjense bien, aquí nosotros lo que tenemos es la información desarrollo de los sistemas de información, ¿sí? Recuerden que la imagen anterior es cómo evoluciona el sistema, o sea, si el sistema ya está en marcha y conforme va a trabajar, va a ir evolucionando de acuerdo a ciertas características, como lo vieron en la tabla, pero los sistemas de información pues deben de tener un desarrollo antes de implementarlo, entonces esas etapas de desarrollo de un sistema de información son las que mencionan por acá. Definición del proyecto, análisis de sistemas, diseño de sistemas, programación, fase de pruebas y conversión. ¿Sí? Que la conversión tiene que ver con muchas otras subetapas y la producción y mantenimiento, que en ocasiones esta etapa la dejan muy por fuera, pero es una etapa muy importante, ¿no? Entonces, aquí tenemos una definición de todas esas etapas y las subetapas o las etapas que se desarrollan después de lo demás, ¿sí? Aquí tenemos algunos enfoques, esto lo voy a alejar para que lo puedan ver, lo que es el enfoque, las características, las ventajas y demás, ¿sí? Esto lo vamos a ver más adelantito, ¿sí? Junto con de qué depende el éxito o fracaso de los sistemas de información, que es la final,
¿vale? De este documento. Entonces, esta información acerca de las etapas yo la voy a sintetizar. Entonces, voy a regresar a mi documento de Microsoft Word. Espero que lo puedan visualizar de buena manera ahora sí. Y lo que voy a hacer es regreso a mi documento. Voy a copiar el título tal vez, los temas de información, y posterior a eso lo que voy a desarrollar es todo lo demás, ¿no? Entonces voy a copiar, aquí no se seleccionó, vamos a copiarlo y después posteriormente lo vamos a continuar. Entonces copiamos ese texto, tal vez aquí lo que voy a hacer es solo mantener el texto, tal vez le voy a poner negritas, voy a aumentar tal vez el tamaño del texto, lo voy a centrar. Si de presente voy a justificar, tal vez el demás texto pues ya que vaya justificado, aquí me faltó un acento, hay que agregarlo. Y posterior a eso voy a ir agregando las etapas, ¿sí? Por ejemplo, en esta etapa pues lo que podemos hacer es solamente lo más importante, ¿sí? Para ir haciendo una síntesis. De esta manera tal vez pudiéramos nosotros llamarlo así, podemos tener una especie de podríamos así decirlo, acerca de los temas en cuestión, ¿no? Aquí el tamaño de la letra está muy grande todavía, entonces lo voy a bajar a 11. Voy a hacer un pequeño zoom para que puedan observar claramente, nítidamente, y aquí ya tenemos esa información, ¿sí? Definición de proyecto. Voy a ponerlo en negritas. En esta etapa se determinaría si la empresa presenta problemas y cómo sucede mediante la implantación de un sistema de información, ¿sí? Cómo se pueden solucionar en este caso, ¿sí? Entonces, yo lo que voy a hacer en esta etapa es eso, definir de en qué va a consistir mi proyecto, ¿vale? Después tenemos la otra etapa, que es el análisis de sistemas. Voy a analizar, de acuerdo al problema que tengo en cuestión, que es implementar un sistema de información de acuerdo a ese problema, pues, ¿qué puedo hacer? ¿Sí? Analizar cómo lo puedo solucionar. Aquí la letra está muy grande, la voy a seleccionar este párrafo y voy a minimizar el tamaño. Lo voy a dejar en 11 para que no se vea tan grandote. Entonces nos dice análisis, tras haber identificado las diferentes problemáticas o los diferentes problemas. Estos serán analizados más detenidamente, identificando las causas que lo originan y planteando diversas soluciones. Esa sería la segunda etapa, muy sintetizada, sin tanta información como acá. Y tenemos el diseño de sistemas, que es ahora sí, ya sé qué problema tengo, ya sé cómo lo voy a solucionar, ahora voy a diseñar una alternativa de solución o un sistema que me ayude a solucionar el problema en cuestión. Por eso diseño de sistemas, ¿vale? Entonces, una vez que ya elegimos una solución que nos ayude a resolver el problema, en este caso a poder almacenar información, pues se detallará cómo el sistema de información satisface o nos va a ayudar a solucionar este problema que tiene la organización. Ahí es donde empezamos nosotros ya, ese va a ser el efectivo. Otra de las fases, la parte de la programación, ¿sí? En la parte de la programación se refiere a, ahora sí, lo que vamos a hacer es desarrollar el sistema de información a grandes rasgos, ¿no? Se traducirán entonces las especificaciones o lo que se requiere o lo que se diseñó en la etapa anterior, que fue básicamente el diseño del sistema, a un código o a un lenguaje de programación, ¿sí? Lo que vamos a hacer es desarrollar un software, ¿vale? Después, la frase de pruebas es para evaluar si efectivamente funciona como se debe o definitivamente no funciona y no soluciona lo que yo requiero. Entonces, la fase de pruebas, como su nombre lo dice, va a consistir en realizar pruebas a el sistema creado para verificar que efectivamente funciona, ¿sí? Esto de evaluar, recuerden, cuando nosotros evaluamos, lo que estamos haciendo es realizar ciertas pruebas para revisar que funcione correctamente la información en cuestión, ¿sí? Hay que revisarlo exhaustivamente, como aquí nos menciona, y y que además de pues los resultados corresponden con lo que se esperaba, ¿sí? En este caso, podemos meter dentro de este tipo de sistemas muchísimos sistemas que podemos encontrar. Ya de ahí se desglosan otras subetapas, pero esas las vamos a omitir. Viene la etapa de conversión, ¿sí? Que en este caso es una etapa
pues no pudiera decir yo que una etapa de poco valor, pero es una etapa que es, pues no es muy mencionada en por algunos autores, ¿sí? Entonces, ya que comprobamos que efectivamente funcionó el sistema de información que nosotros creamos, se lleva a cabo la implementación, o vamos a implementar algún otro sistema que pues hayamos realizado con base en uno pasado, ¿no? Entonces aquí tenemos ya la etapa de conversión, que no es otra cosa más que empezar a aplicar el sistema de información que hemos creado. Después tenemos la última etapa, como les mencionaba, que es la de producción y mantenimiento, que es ya después de que el sistema de información se echó a andar. Vamos mantenimiento. La parte del mantenimiento tiene que ver con lo relacionado a revisar que esté funcionando correctamente. Si ya por ahí tenemos un problema con alguna parte del sistema, pues poder empezar a revisar que funcione bien o revisar para corregir el error, etcétera, ¿no? Entonces, una vez instalado un nuevo sistema de información, se dice que el sistema está en producción. ¿Sí? Como les digo, consiste en pues verificar que funcione correctamente, ¿sí? Entonces, ya que nosotros revisamos o lo implementamos a partir de aquí, entonces vamos a revisar, aquí esto sí lo voy a agregar porque esto es creo que importante. Vamos a revisar que funcione correctamente, ya si está funcionando correctamente, pues no es necesario darle mantenimiento, pues hay que darle mantenimiento, como nos dice aquí, a partir de aquí deben de existir, aquí deben existir, aquí lo voy a agregar. Eh, bueno, porque no es debe. Debe existir un proceso constante de evaluación del sistema de información por parte de los usuarios y personal especializado. Tras ellos se identifican correcciones a estos. Ahora les pregunto, para hacer un pequeño paréntesis aquí, ¿alguno de ustedes en alguno de sus empleos o en su empleo actual les ha tocado checar su hora de entrada con huella digital? Sí, Yo también. ¿Qué pasa? Ujú, creo que la mayoría, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros, por ejemplo, checamos con huella, pero no pasa la huella? ¿Qué estaríamos ahí comprobando nosotros? Nuestro sistema de registro de entrada y salida, que es un sistema de información, ¿tendrá un error? ¿Podría corregirse ese error? ¿A qué se deberá ese error? Por ejemplo, cuando no pasa la huella, a qué se debe ese error? ¿Un error del programador cuando hizo el sistema o será un error en el dispositivo que registra la huella? ¿Quién me podría decir si le ha ocurrido una situación así? A a mí mí me ha es pasado constante que con, perdón, cuando tengo el dedo como sucio o el aparato está sucio. Ujú. Ahí estamos sí, hablando así de un es. problema de la parte del hardware. Es lo que más pasa, ¿no? ¿A alguien más le ha ocurrido algún problema similar respecto, por ejemplo, no sé, a que traen la mano sucia o que definitivamente el aparato pues no funciona? No detecta? Sí, me ha pasado a mí ese tipo de problemas del error de la huella del dedo, que está Ujú, sucio o que tiene mucha grasa o que el lector tiene mucha grasa y hay que estarlo limpiando. Solo una ocasión que se ujú. fue la luz fue cuando provocó error en el sistema y no se pudo leer la huella. Ujú, sí, es muy común. Se va la luz, ya luego después uno quiere registrar la huella y como que ya tuvo problema el sistema, ya no registró, etcétera, ¿no? Esa es creo que la más básica. Esa, por ejemplo, se me vino a mí, ahorita la recordé porque a mí me llegó a pasar empleos que registrar y a partir de ahí registraba mi hora de entrada y de salida. Entonces, imagínense todo el conjunto de instrucciones que debe de llevar ese sistema de información. En primera, para registrar tus huellas. En segunda, para saber que efectivamente, por ejemplo, estás entrando a la hora que debes, entre muchos otros aspectos. Entonces, todos estos aspectos que son los que se deben de considerar cuando echamos nosotros a andar un sistema de información. Anteriormente,
¿cómo era la manera en que nosotros checábamos para acceder a nuestro trabajo? ¿Alguno de ustedes se acuerda qué era lo que se utilizaba antes de la huella digital? El registro o con un reloj checador. Famosas tarjetitas que se perforaban, ¿no? Que era como... Yo creo que no, por ejemplo, si me preguntan a mí, yo creo que no. Entonces, ¿por qué se avanza a esto referente a esto de los sistemas? Como usted lo ve, etapas que les mencioné, pues mencionamos una etapa donde se viene la parte de la producción y mantenimiento, que es esta última etapa. En esta última etapa, ya después de que el sistema está en curso, se verifica si es el más eficiente, si se le pueden hacer mejoras y demás. Entonces, a eso se ejemplo, la parte de la evolución de un sistema de información. Anteriormente, para checar la hora de entrada y salida, pues eran con tarjetitas. Tú metías tu tarjetita, te sellaba la hora, el relojito ese que teníamos, que también funcionaba de hecho, con luz, pero se dieron cuenta que, y a mí me tocó en alguna ocasión revisarlo así, que cualquier persona podía pues, checar con tu tarjeta, ¿no? Entonces, en ocasiones llegaba checaban con tu tarjeta, pues aunque tú no estuvieras ahí presente, pues ya habías marcado tu hora de salida o tu hora de entrada, ¿no? Entonces, eso era pues bastante pues común que se diera, por esa razón revisaron pues que no era un sistema muy confiable, porque pues puedo llegar, yo no sé, sello la tarjeta de dinero, que no, ni haya llegado o ni haya ido a trabajar y pues no le pasa nada, no le van a descontar, ¿no? Entonces ese era un problema. Hoy en día entonces... eh, ese era un problema entonces, ¿vale? Por ahí me mencionan, no sé si me pueden, por aquí me menciona Leti. Muy bien, Leti, no te preocupes. Este, ya después revisas la grabación. Continúan, toman en cuenta esa parte. Lo que hacemos es que evoluciona. Con la parte de evolución, pues nos referimos a que, bueno, que es información manera, pues satisfacer más eficazmente la necesidad en cuestión. El ejemplo de cómo es que se checaba anteriormente la hora de entrada y salida con tarjetitas. Hoy en día es por medio de huella y posteriormente creo que también hoy en día hay algunos lugares donde en lugar de huella también se utiliza una pequeña tarjetita para checar, por ejemplo, entrada y salida, pero esa tarjetita ya no ya no se sella, sino que la lee un código de barras o la lee un lector de entonces, tenemos muchas tecnologías que hoy en día nos han ayudado a que los sistemas de información evolucionen, ¿sí? Por ejemplo, hoy en día, si alguno de ustedes tiene seguro, pues se podrá dar cuenta que la constancia de que estoy afiliado al ISSSTE o al IMSS, que son los seguros públicos o para trabajadores más bien, y que es salud pública, que es lo más común en día para saber cuál es mi número de seguro o para sacar mi hojita de registro en el seguro, ya sea IMSS o ISSSTE, todo lo tengo que hacer electrónico. Anteriormente no era así, tenías que ir a una oficina, tenías que dar tus datos, era más tardado. Entonces se dieron cuenta de que eso era pues algo que no facilitaba las cosas para el derecho habiente. Entonces, accedí a través de internet, puedo sacar información de los seguros sociales y detalles más que puedo ignorar. Eso es la evolución de los sistemas de información. Toda esa información de este documento es una síntesis de lo que se refiere a la introducción de los sistemas de información. Recuerden que de aquí para adelante ya tenemos algunos otros datos un poquito más desarrollados acerca de lo que son los sistemas de información. Esta tabla también se las voy a compartir en ese documento
que es el que tenemos por aquí. Voy a recortar esa tabla y lo que voy a hacer es pegarla directamente en mi documento. ¿Sí? Aquí ya tengo la tablita y lo que estoy haciendo básicamente es una pequeña síntesis. No he guardado mi documento, enseguida lo voy a guardar. Y si ustedes se fijan, pues en esta tabla lo que tenemos es qué enfoque tiene el ciclo de vida de sistemas, de elaboración de prototipos y algunos otros datos más que son los que mencionan en la parte superior. Esta tabla nos ayuda a sintetizar con palabras más sencillas y de forma más concreta toda la información que mencionamos o que se mencionaba anteriormente en estas líneas de por acá. ¿Sí? Éxito fracaso. ¿Sí? Entonces, en este caso, lo que es el éxito fracaso, voy a copiar este título. Me voy a venir para acá y lo voy a agregar a mi documento. En mi documento lo que yo voy a hacer va a ser lo siguiente. Voy a agregar, por ejemplo, voy a aumentar aquí el tamaño de letra para que sea un poquito más grande. Voy a agregar de lo que es el éxito o fracaso, dependiendo de un sistema de información de acuerdo a ciertas características. ¿De qué va a depender el éxito o fracaso? Va a depender de ciertos aspectos, ¿sí? Entonces, ¿de qué depende? De estos aspectos que tenemos por acá. Las conclusiones no las voy a agregar porque son conclusiones, de lo que se trata es de sacar más bien las conclusiones mismas, ¿no? Entonces, aquí lo que voy a hacer es combinar el texto que copié de mi documento en cuestión. Vamos a ir modificando la información que ya copié. Aquí tengo algunas líneas que me quedaron desfasadas. Espacios y a poner los espacios donde se debe. Toda esa información es información que tal vez puede ir sintetizando posteriormente, irla leyendo y posterior a eso, pues ir sacando lo más importante o lo que no es tan importante. Por ejemplo, aquí falta de alineación entre los sistemas de información. Aquí, si se fijan, aquí no tenemos eh, enumerado, tenemos malos incisos, enseguida los voy a modificar para que se vean los incisos como se debe. Acuérdense que cuando nosotros estamos trabajando en Word, pues ya sabemos que la manera de agregar alguna numeración o viñetas, pues es desde esta parte. Yo voy a agregar estas de por acá, ¿sí? Y a mis viñetitas lo que voy a hacer es que todas mis viñetas, o más bien en este caso, mis incisos pues en negritas, ¿no? Entonces, falta de alineación entre los sistemas de información y la estrategia empresarial, escaso apoyo de la administración, mala identificación de las necesidades de información. Estos todos son algunos aspectos que se deben de considerar para el éxito o fracaso de un sistema de información, ¿sí? Les digo, es información tal vez muy sintetizada, pero que nos puede ser de ayuda, ¿vale? Entonces, ya que tenemos esta información, pues listo, podemos empezar a guardar nuestro archivo. Yo, por ejemplo, pues voy a guardar mi archivito y demás, y con base en esa información, pues vamos a tener una síntesis, un apunte, se puede decir, de todo lo que es un sistema a esa información que acabamos de revisar. Yo enseguida lo que voy a hacer es ir guardando mi documento para poder compartírselos en la plataforma. Lo que voy a hacer es guardarlo como sistema de información para que no haya ningún problema. Este documento se lo voy a compartir en el grupo porque es en el grupo, en la plataforma, porque es toda la información que encontramos en este documento que está un poquito más amplio, sí, pero en el cual pues tenemos información que a veces puede ser irrelevante. Entonces, hasta aquí alguna duda, alguna pregunta. Esta actividad ustedes la van a realizar en el transcurso de esta semana, todavía van a tener tiempo. Se les va a compartir en la plataforma, pero la van a realizar y por eso me interesa que me comenten si tienen alguna duda o alguna pregunta con respecto a lo que acabo de realizar. ¿Todo quedó claro? ¿Tienen alguna duda con respecto a lo que van a agregar? ¿Qué me pudieran decir? Todo claro, profe. Perfecto. ¿Alguien más por ahí que tenga alguna duda o alguna pregunta con toda la información que agregué?
Bueno, creo que hasta ahorita pues todo va quedando claro, ¿no? Entonces, ya guardé mi documento, este documento se los voy a compartir y demás. Ya para ir cerrando con la clase, para no quitarles tanto tiempo, porque pues ya es algo tarde y como les vuelvo a repetir, lo que me interesa más que nada en estas clases es la participación, pero como somos poquitos, pues es algo difícil. Entonces, vamos a platicar un poquito acerca de lo referente al examen. ¿Cuántos de ustedes tuvieron problema para acceder al link que les di con el examen de la semana pasada? ¿Se puede decir o que tenían hasta la semana o hasta este día para contestar? Era hasta hoy. No, no tuve problema con el link para acceder. Ujú. Todo muy bien. Sí, yo igual no tuve problema. ¿Alguien más? Los resultados, de hecho, en cuanto ustedes contestaban el examen, se los arrojaba, ¿sí? En esta ocasión lo hice por medio de un formulario para evitar problemas a la hora de revisar resultados, porque los formularios o los exámenes que se pueden realizar en la plataforma de Moodle son un poquito más desarrollados y puede ser que tengan problemas como los problemas que han tenido a las clases, por ejemplo, a las grabaciones. Entonces, para evitar ese tipo de cosas, por eso pues se hizo el examen de esta manera. Ya para siguientes exámenes vamos a revisar la manera de realizarlos meramente en la plataforma. Por eso les comentaba si tuvieron problema para acceder. Creo que era una manera más sencilla de acceder a un formulario de Google, pero pues podemos nosotros también irlo adaptando a nuestra plataforma. ¿Vale? Como ustedes se pudieron dar cuenta, era un examen relativamente sencillo, solamente eran pues preguntas de opción múltiple, pues meramente casi todo lo que estuvimos revisando la clase pasada como repaso. No era tan complicado, creo yo. Y pues igual sus resultados, pues ahí técnicamente ahí los tienen, esos son sus resultados los que les fueron arrojando. Ustedes recuerden de acuerdo al taxonomía de qué calificación, digamos así, tendrían. No se preocupen, no es tampoco como que pues el examen vaya a ser aprobatorio o reprobatorio, es meramente una evaluación de qué tanto he aprendido durante el curso o qué conceptos todavía desconozco. ¿Sí? Y pues qué mejor que realizarlo de esa manera. Entonces, para esta clase, lo que vamos a dejar actividad que les compartí y les voy a explicar otra actividad que nosotros vamos a realizar. Fíjense bien, voy a apagar mi cámara un momento más, ya nada más para darles la información de la siguiente actividad. Vamos a hacer esta semana o durante estas 2 semanas, porque recuerden que todas las actividades se llevan a cabo durante pues, prácticamente 2 semanas. Durante estas 2 semanas, lo siguiente, fíjense bien, este documento se los voy a compartir en la plataforma para que también lo tengan ahí a la mano y les voy a compartir este otro documento, ¿sí? Este documento que todos pueden revisar que pueden visualizar en pantalla, tiene que ver con el análisis evolutivo de los sistemas de información y el marco conceptual, ¿sí? La información que me interesa detalle es todo lo referente a la definición de lo que es el sistema de información. Esta introducción y demás lo vamos a omitir, también lo que son métodos y resultados. Nos vamos a venir más adelante a esta pequeña tabla, lo que son las definiciones sobre sistemas de información y sistemas de información gerenciales. Nos vamos a más en sistemas, lo que es los autores, qué dijeron estos autores o cómo definieron el sistema de información esos autores y en qué año lo hicieron. La primera definición que nosotros encontramos de lo que es un sistema de información se dio en 1973, hace 50 años estamos hablando, entonces ya tiene ratito. En el 70 definiciones por otros autores, en el 76, 77, 78 y luego hasta el 87 tenemos algunos otros autores que ellos mismos definieron qué era un sistema de información, cómo evolucionaba. Después del 87 nos brincamos al 93. Después aquí, por ejemplo, se regresa al 90, 91 y luego 95, que ya es, digamos, el orden. 95 nuevamente, 96 nuevamente, 98, 99 tenemos 2 fechas. En el 2000 tenemos otras 2, en el 2005 también tenemos una. Aquí se regresa porque 2001 pues, se supone que va antes que 2005, igual estas fechas de acá.
2003, 4, todas van ahí antes que el 5. Fechas de 2005. Otras dos fechas, una de 2006, otra de 2009, 2010 y 2011. Es la más, digamos, reciente. Si ustedes pueden rescatar alguna otra definición más reciente, también se vale, ¿no? Aquí tenemos las tablas de funciones que realizan los sistemas de información. Esta la vamos a dejar pendiente, ¿sale? Pero lo que me interesa es, y es un archivo no tan largo, son 8 páginas. Viene aquí la bibliografía para que vean ustedes de dónde se sacó la información. Es un documento, pues, bien estructurado, ¿sí? Y con información, mucha información, pero que nos va a tocar a nosotros tal vez dar una lectura y posteriormente rescatar la información. Fíjense bien, esta es una tabla. Lo que yo quiero es que las definiciones que ustedes crean que son las más correctas para, valga la redundancia, definir un sistema de información. Ojo, puede ser que ustedes digan, no, pues a mí me gustó, voy a agarrar una al azar, me gustó esta, de 1998, ¿no? La de Waterfield y Ramsey, ¿no? Un SIG, un sistema de información gerencial, es una hacer secciones en bruto, procesarlos en información utilizable y luego difundir a los usuarios en la forma en que estos la requieran. ¿Sí? Bueno, entonces voy a agarrar y voy a crear una tabla similar a esta que tenemos aquí con el nombre del autor, la fecha y cuál fue la definición que este autor o autores, como en este caso, dieron acerca de lo que es un sistema de información. ¿Sí? No van a todas, si se dan cuenta, pues son muchas, ¿no? Entonces, pero pueden meter las más importantes. Este documento se los voy a compartir para que ustedes lo realicen. Yo les recomiendo que como mínimo, realicen unas 10, pero es opcional. Si ustedes quieren meter unas 15, también se vale, ¿no? Pero con unas 10 yo creo que es suficiente. Tomen en cuenta que sí les va a tocar leerlo y tal vez al empezar a sintetizarlo, porque esta es una imagen. Como es una imagen, pues va a estar medio difícil rescatar el texto. Entonces sí es importante, pues, leerlo y revisarlo y analizarlo a detalle, ¿vale? Esta información, como les digo, se les va a compartir en plataforma para que puedan realizar esa actividad, que va a ser meramente una tabla de información con las definiciones de lo que son los sistemas de información de acuerdo a ciertos autores y a ciertos años, ¿vale? Entonces, este documento también se los voy a compartir en la plataforma para que pues lo tengan ahí a la mano. ¿Alguna duda con la actividad que se tiene que realizar con este archivito? Ninguna. ¿Alguien más por ahí? Muy bien. Si no hay duditas por el día de hoy, como les mencioné al principio, vamos a dejarlo hasta aquí para pues no ser tan tediosa la clase y tan extensa. En este caso, pues creo que ya revisamos bastante información. Lo que nos interesa, pues más que nada, es que para este caso, pues vayan practicando. Como les voy a repetir, toda la información se las voy a compartir en en la plataforma para que ustedes la tengan a la mano y la puedan revisar a la hora que ustedes gusten. ¿Sí? Entonces, si no hay duditas, no hay ninguna otra pregunta con respecto a toda la información de la clase o alguna otra información o aviso, pues por mi parte vamos a dejar hasta aquí la clase y nos estaríamos viendo el siguiente sábado. Recuerden que pues esta clase va a quedar aquí grabada para que ustedes la puedan revisar cuando ustedes gusten, ¿vale? Entonces, si no hay más, les agradezco mucho su atención y nos vemos entonces la siguiente clase, ¿vale? Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, Gracias. profe. Hasta luego.